Bien, a las 9:28 en el Sol de la Mañana recibimos un invitado muy especial, el economista Henry Hebrard, está con nosotros. Vamos a hablar muchas cosas interesantes, desde la expectativa que hay con la situación mundial de esta crisis entre Estados Unidos e Irán, como ha afectado el petróleo, y además del artículo de Infobae. Vamos a hablar de todas las cosas, ¿verdad, Henry? Gracias por estar aquí. Un paréntesis, don Henry, disculpa, solo que lo habíamos dado como información a través de la amiga con la cual nos comunicamos en Puerto Rico, pero ya es oficial que murió un hombre de 73 años en Puerto Rico. La policía lo ha confirmado, dijo que murió al ser impactado por una pared en su vivienda de Ponce, mientras la gobernadora de Puerto Rico ha pedido que todos los funcionarios se integren en lo que tiene que ver el rescate, la orientación y la prevención a propósito del sismo. Henry, empecemos con esta expectativa que hay en el mundo y cómo estos efectos que provocan el petróleo pueden, según dice el ministro incluso de Economía, Planificación y Desarrollo, afectar de alguna manera el ritmo de crecimiento. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es el regreso a clase para mí también hoy. Así que es tiempo también para felicitarlo a todo el equipo de la mañana y a toda la importante audiencia de ustedes. Es tiempo para desearnos un muy buen año 2020. Yo sé que hay muchas expectativas, hay preocupaciones, hay elucubraciones sobre el 2020. Y en el caso suyo, sus expectativas para el 2020, tomando en cuenta el comportamiento de la economía dominicana, al menos en los 4 años recientes. No, mira, normalmente en un año típicamente en un año electoral uno estaba acostumbrado a tener un crecimiento acelerado de la economía durante el primer semestre, porque hay mucho movimiento, mucho dinero de las campañas, y entonces en el segundo semestre viene el momento del ajuste. Al igual que tuvimos un año preelectoral bastante atípico en la parte económica, el 2019, yo pienso que quizás el 2020 va a ser menos típico en el tema económico, porque cosas han cambiado, y obviamente este inicio de año se ve un poco perturbado por no solamente el incremento ya de los precios del petróleo, porque es importante recordar, iniciamos el año 2019 con un precio del petróleo de $45. Wow. Estamos empezando año en 63, si tomamos el petróleo de Nueva York, ¿no? Esta mañana ha bajado un poquito. Vamos a tomar ese de referencia, el Brent, que es el que tú mencionas, efectivamente que pasó los 70. Obviamente son precios mucho más altos que el año pasado. Entonces, esto nos dice que esa es una variable que complica un poquito versus el presupuesto. Todavía no hay nada dramático, aunque sí ya hay una diferencia. El presupuesto del año 2020 se aprobó con un precio promedio del petróleo de 59,10. Quiere decir que básicamente estamos empezando el año con $4 de diferencia. Lo media, $4 no es gran cosa. Ahora, hay que multiplicarlo por el consumo de barriles de petróleo de la República Dominicana, que habrá cerrado el 2019 en 68 millones de barriles, y se proyecta un consumo, puede ser de hasta 70 millones de barriles. Va a depender de dos cosas: la entrada finalmente en producción de Punta Catalina y el tema climático, de que si hay si hay lluvia este año, entonces se va a recuperar la generación hidroeléctrica, que ha caído mucho. Entonces, si esos dos factores se dan, quizás nos quedemos por ahí entre 65 y 68 millones de barriles. De cualquier modo, eso quiere decir que por cada $1 que sube el barril de petróleo, la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros en última instancia, tiene que ir a buscar 68 millones de dólares, que si lo multiplicamos por 53 pesos o los 55 que se proyecta en el presupuesto 2020 para el fin de año, $1 equivale a unos 3.500 millones de pesos, ya van $4, entonces serían 14.000 millones de pesos. Manejable, sí lo es, si los precios se quedan ahí. Okay. Ahora, estamos en una zona de turbulencia,
Nadie sabe cuál es el próximo paso, porque ahí estamos en un conflicto donde, mira, te doy una galleta, yo te devuelvo otra más grande, y ahora el mundo está a la espera de ver cuál va a ser ahora la reacción de Irán. En función de esto, vamos a ver qué va a pasar. Hasta hoy estaba bastante tranquilo. De hecho, hasta el mercado de petróleo en el día de hoy está a la baja, ya está debajo de los $63. Muchas cosas pueden pasar, hay que ponerle mucha atención porque obviamente lo que pasa con el petróleo tiene efecto directo sobre la economía dominicana. Pasando a una industria de la que prácticamente dependemos todos, la industria turística. ¿Cuáles son tus perspectivas tomando en cuenta que aún se siente la resaca de esa campaña que se hizo en contra del país y tomando en cuenta también lo que pueda pasar en Medio Oriente? No hablo de economistas, sino ciudadanos en general. Los más optimistas dicen, bueno, así como hay zonas del mundo que se pondrán muy peligrosas, vendrán más turistas a un destino que puede ser seguro en el Caribe, pero los más pesimistas dicen es que hay peligro en todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión como economista? Mira, interesante el punto de vista. Efectivamente, mira, no necesariamente esta situación es completamente negativa para la República Dominicana, porque efectivamente, mira, en la medida en la cual lo que yo el año pasado yo califiqué como una crisis reputacional, en fin de cuentas, porque fíjate, se murieron turistas de los Estados Unidos de muertes naturales, como lo determinaron todos los informes. No se han muerto ni más ni menos de lo que siempre se había muerto acá y que se van a seguir muriendo acá, porque mire, estamos recibiendo al año unos 2,5 millones de turistas de los Estados Unidos que se quedan en promedio, vamos a poner un mal promedio de 8 para hacer una multiplicación fácil, 2.5 por 8, estamos hablando de 20. Estamos hablando de 20 millones de noches. Estadísticamente es imposible que no haya muerte, que no hay que se meta en problema de eso, problema del otro. Esto es normal y eso pasa con todas las nacionalidades. Así Ahora, es. lo que quizás no fue perfectamente acertado tanto desde el punto de vista del sector público como privado ha sido el manejo comunicacional. Parece que no estábamos bien preparados. Nos cogió de sorpresa. Sí, ¿y cuál ha sido el resultado? Es que todavía, señores, eso es muy importante. Se trata de ver las cosas. Hay un filósofo que dijo que no nombrar las cosas contribuye a la desdicha del mundo. Entonces yo creo que es importante recordar, hay que separar el tema de Estados Unidos del tema del turismo de Europa y del turismo de Latinoamérica. Son tres elementos diferentes. Y con los tres, ahorita hay problemas. No necesariamente tienen que ver con la República Dominicana, pero sí se traducen por números negativos. Vamos parte por parte. En el caso de los Estados Unidos, el turismo empezó a bajar a partir del mes de julio. Entre julio y noviembre, todavía en el mes de noviembre, los datos oficiales del Banco Central muestran que en noviembre la baja del turismo de Estados Unidos todavía era un 30%, comparando con noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener durante el primer semestre unos parámetros de comparación muy difíciles. ¿Por qué? Porque el año pasado, de enero a mayo del 2019, el turismo desde los Estados Unidos estaba creciendo un 11%. Entonces, vamos a tener... Se contrajo un 30%. Sí, vamos a tener entonces meses flojos ahora del turismo de Estados Unidos comparándose con los meses más altos que tuvimos en la historia del turismo desde los Estados Unidos. Entonces, vamos a sufrir durante el primer semestre probablemente, mientras se va nivelando, ya a partir de julio del año 2020, ya vamos a empezar a compararnos con meses negativos del año pasado, por lo que aspiro a que ya a partir del segundo semestre empiece a nivelar. Ese es el caso de Estados Unidos. Ahora, el tema de Estados Unidos nos ha hecho olvidar el tema de que el turismo desde Europa venía ya muchos meses cayendo. Y vamos a tomar dos mercados que son muy sensibles, que es Alemania. Alemania tiene 25 meses consecutivos con cifras negativas. E Inglaterra tiene 13 meses. Por dicha, otros mercados europeos como Rusia se están recuperando. No y también Argentina, que no estaba, que era un emisor. El tema de Europa. Francia y España se están mejorando y estamos aprovechando. Y ahí obviamente una de las políticas que obviamente están tomando los hoteleros, que es de hacer promoción.
para poder atraer un poquito más y poder mejorar el tema de la tasa de ocupación, pues lo están aprovechando esos mercados. Entonces, los mercados de España, de Italia, de Francia y de Rusia probablemente estén creciendo, no van a lograr compensar completamente la caída desde Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, nos iba muy bien hasta mitad del año pasado, con mercados como Brasil y Argentina. Sobre todo Argentina casi llegó a superar, superó Inglaterra. Sí. Alemania casi supera a Rusia y Francia para ubicarse como el tercer principal mercado. Sí. Y lamentablemente con la situación socioeconómica, ahora esta medida que se toma la semana pasada, un impuesto especial de un 30% a las compras de divisas, de más de 200,000 turistas de Argentina que estábamos recibiendo anualmente, yo asumo que vamos a perder fácilmente la mitad. Entonces, de este lado, vamos a tener un primer semestre que va a seguir complicado, y ya a partir del segundo semestre debería de empezar a nivelar y ya volver en el 2021 a tener crecimiento, porque los fundamentales, por dicha, siguen siendo muy positivos para el turismo en la República Dominicana, aunque efectivamente ahora hay una crisis, hay un momento un poco difícil. Sí, Henry, las remesas es un factor importante en nuestra economía. El primer trimestre, según el segundo, creció alrededor de un 14%, según datos del Banco Central. El país sigue siendo un emisor de inmigración, muchas veces irregular. La gente se sigue yendo a Puerto Rico en Yola. Ayer detuvieron 28 personas intentando llegar allá. Hoy lo agradecen esas personas. ¿Cómo impacta esto? Estaba viendo ahora que la remesa incluso emigra del campo a la ciudad, porque si una señora se va de su campo, por ejemplo de Tábara o del campo de donde Melton, de allá de Tamayo para España, ya no quiere un apartamento en Tamayo, en Tábara, lo quiere aquí en la capital. Y eso incentiva la construcción. ¿Cuánto impacta esto en la economía dominicana? El sacrificio de mandar a la gente más talentosa, más creativa a trabajar. Es decir, primero, por la gente que se va, y segundo, el impacto compensa lo que recibimos. Henry. Mira, es interesante cómo tú formulas la pregunta, porque efectivamente, mira, hay un lado muy bueno, muy positivo, que nadie va a discutir, obviamente, de las remesas, que tiene un impacto a nivel macroeconómico, de estabilidad, porque cerramos el 2019 con un nuevo récord histórico, más de 7,000 millones de dólares. 7,000 millones. Y yo digo mal contado, porque esas son las remesas oficiales. Las que van institucionales, porque no son $500 que me mandó mi hermano. Sí, la gente del Banco Mundial te dice que probablemente tú le puedes añadir 30% más. Claro. 9 o 10 dentro de esas cifras no están contabilizadas las otras remesas, que son mercancías que se mandan, mercancías que viajan con el nevera, la comida. Hay 1 millón de dominicanos del exterior que visitan cada año la República Dominicana. Que vienen de parte también. Y algunos vienen de turistas. Entonces, las remesas, sin duda alguna, hay que tomarla en cuenta, porque no se puede explicar la economía dominicana sin tomar en cuenta el tema de las remesas. Claro. Y las remesas ha sido una especie de amortiguador social importante. Y son netas. Son netas. Netas. Y irrigan al país entero. Mira, y fíjense, mira, 7,000 millones de dólares por la tasa de cambio, estamos hablando de más de 300, casi 400,000 millones de pesos. Es casi el 70% del presupuesto de ingresos del gobierno. Sí. Ahí con la diferencia que la balanza de pago, dinero le llega directamente a la gente, y es la gente que decide qué hace o no con este dinero. Ahora, eso es la parte efectivamente buena, es positiva, va a seguir creciendo. Amortiguador social. Las remesas, ahora, el costo de una sociedad que porta su mano de obra más talentosa. Y eso nos muestra también porque la economía dominicana se ha favorecido mucho en los últimos años del excelente desempeño de la economía de los Estados Unidos. Señores, la economía de los Estados Unidos está viviendo hoy en día el ciclo más largo de expansión económica de su historia. Eso impacta las remesas nuestras. Claro, mira, normalmente un ciclo de expansión en los Estados Unidos promedio son 39 meses. Ya pasamos ya los 125 meses. Wow. Sí. O sea, inclusive normalmente uno deberá pensar que cada día que pasa nos acerca a la próxima recesión. No. Ahora,
hay gente que ya llevan 7 años anunciando el año que viene, El viene año la que viene. recesión. En algún momento van a tener la razón. Pero Usted cuenta a partir de igual que la aquí, crisis del 16 años 2008. diciéndolo. Pero hablemos Sí, de la va- pérdida. espérate, sí, Ulises. No, básicamente- espérate, porque me estaba Sí, respondiendo. pero Hablemos es que- de la pérdida de las Eury, personas. dime, ¿qué vamos a hacer? Sí, espérate. No, pero Sí, él- ¿Qué vamos a él- hacer? No, Pero vamos bien, vamos bien. Él no Yo ha le terminado quería de contestar la decirle pregunta. porque Él él está habló de hablando un de eso. ciclo. Sí. Usted empieza a contar ese ciclo a partir Esa de la pregunta. crisis del Básicamente, 2000, sí. crisis De Obama, inmobiliaria. exacto. Sí, sí, que 2008. desde la gran crisis, La gran crisis. se llama ahí la gran recesión Desde mundial, Lehman. a partir de ahí rebota y sigue creciendo, y hasta el momento no se presume que se está frenando el ritmo de crecimiento, pero sigue creciendo. ¿Y aquí cómo son los ciclos? ¿Se pueden determinar ciclos de expansión aquí en la República Dominicana? Mira, fíjate, el ciclo de la República Dominicana está Era por íntimamente década también. vinculado con el de los Estados Aquí era Unidos. cada década. Y claro, vamos a decir que del 2000 Del 92 hasta al 2002. En el 92 hubo quiebra Perdón, bancaria, pero en el no, 2002 y también. del 2000 hasta la fecha, es decir, los últimos 20 años, el único momento donde no hubo esta sincronización fue por la crisis bancaria. No, y también en el 2008, cuando la En el crisis 2008. norteamericana impactó aquí, que el petróleo Positivamente, subió a 140 positivamente a la dólares. economía. No, o sea, Pero positivamente. el único momento en los últimos 20 años donde la economía americana iba en una dirección, la economía dominicana en otra dirección, fue cuando hubo la crisis bancaria. En el Si no, 2003. efectivamente. Se dice, o sea, se acostumbra a decir que por cada punto que sube la economía dominicana, la economía de los Estados Unidos, La nuestra 3. economía dominicana sube 1.6, 1.7 adicional. Como si Entonces, fueran kilómetros y millas. efectivamente. Entonces, eso nos dice que efectivamente, mira, siempre y cuando la economía de Estados Unidos sigue creciendo, es bueno para la República Dominicana, y el primer vínculo para eso es efectivamente Una las cátedra remesas. de economía Ahora, que en el estamos caso Un de las economista. remesas, Un economista de verdad. efectivamente, deberíamos, pero para eso no hay ecuación de cómo debería de hacerse. El beneficio es todo ese dinero que estamos recibiendo del esfuerzo y del sacrificio extraordinario de dominicanos que llamamos ausentes, pero están bien presentes. Está más presente que cualquiera. Porque están Ahora muy el presentes prejuicio, ahí. el Pero, costo para la sociedad. tenemos que Sí. entender que ninguna sociedad, o sea, ningún modelo de desarrollo puede descansar sobre la base de Solo estar en eso. expulsando a sus ciudadanos. Entonces, obviamente, y que en algún momento, aunque eso también hace muchos años que yo sigo el tema de las remesas, y siempre se está anunciando que van a ir mermando, porque eso no ha pasado todavía. Y en el caso... El éxodo sigue y aumenta No, grande. pero los dominicanos siempre están más Pero presentes aún- sí, donde pero- no importa dónde estén. y eso es interesante, porque quizás ahí sí hay una pequeña excepción dominicana, si se compara con los migrantes centroamericanos. El migrante dominicano parece mucho más solidario. Y tú tienes ya migrantes de segunda, tercera generación Y siguen. y siguen enviando. Eso es interesante, porque si no ya hubiese empezado a mermar las remesas. Ahora, si vamos a hacer una proyección para los próximos 20 o 30 años, habría de pensar que en algún momento esas cifras debe de mermar o pueda mermar, o que podamos depender de otras cosas que no sean solamente las remesas. Ahora, el impacto positivo de las remesas es obvio y ha permitido tranquilizar muchas cosas que no están pasando en República Dominicana, que sí están pasando en otros países. Bueno, un paréntesis Alberto. antes de hacerle la pregunta, porque estamos dándole seguimiento al mundo y en España se ha producido algo muy interesante, y es que Pedro Sánchez ha sido escogido como el presidente del gobierno. 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Recuerden que es la segunda ronda de votación, hubo en el domingo, donde no resultó El domingo, electo. El domingo Y- consiguió 166 a favor y 165 en contra. Le faltaron 2. Entonces, Se lo esta logró vez ahora. ha tenido el apoyo obviamente de su partido, el apoyo de Unidos Podemos, y vamos a ver Y si va va a pasando poder con hacer gobierno. Mi la- pregunta tiene que ver... Perdón, que la República Tiene que ver. Catalana. otra noticia. No sé si ustedes la dieron más temprano. Murieron 50 personas en
el entierro del general Soleimani. Ah, no lo habíamos Sí, dicho. lo Oiga, dijo él. 50 chico. personas Lo dijo. arrastradas por la multitud. Sí. Ah, bueno, sí, verdad, lo dijo. 50 Ramón estampida, Hernández. personas en el estampida. suroeste Es que de era- Teherán. Era una un- estampida. Que era un real Sí, mar humano. era- sí, un un mar real humano. mar humano. Y la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, un poquito más adelante va a dar una rueda de prensa ya con la versión oficial de todo lo que está pasando Tu en esa pregunta, isla. Libertad. Mi pregunta tiene que ver con la deuda externa de República Dominicana a propósito del presupuesto de este año y del año que inicia y del año que termina. Algunos economistas dicen la deuda no es buena ni es mala. Vamos a ver en qué se invierte, pero un país donde un % considerable de lo que genera se dedica a pagar deuda, la externa, la deuda pública interna, ¿qué panorama visualiza usted en ese sentido? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Primero es cierto, la deuda no es ni buena ni mala. Primero depende qué es lo que se está haciendo. Con eso, es lo mismo ¿Y en cómo cualquier- manejarla? Y cómo manejarla. Mira, ninguna empresa en el mundo se pudiese manejar y manejar su crecimiento sin deuda. O sea, necesita financiamiento, eso es normal. Ahora, hay que ver hasta dónde es sostenible. Entonces, ahí hay muchas discusiones entre los economistas sobre si es sostenible o no sostenible, cuál parámetro utilizar. Tradicionalmente se utiliza cuánto representa el tamaño de la deuda como porcentaje del tamaño de la economía medido a través del PIB. Entonces, mira, si tú estás por debajo del 40%, tú estás bien. Si estás un poquito por encima, no está tan mal. En el caso de la República Dominicana, si tomamos la del gobierno central, estamos por ahí. Si tomamos la deuda completa del sector público consolidado, incluyendo el Banco Central, estamos ya llegando al 50%. Pero yo entiendo que el criterio más válido en el caso de la República Dominicana no es porcentaje del PIB, porque no es con PIB que se paga la deuda, Claro. no es con PIB que se paga el supermercado, Con las los salarios recaudaciones. y eso, es con dinero. Entonces, ¿cuánto representa el servicio de la deuda de los ingresos del Estado? Esto yo creo que es un criterio mucho más válido. ¿Qué nos dicen los libros de texto? Que al igual que fue el caso de la República Dominicana hasta el 2009, interesante la fecha, hasta el 2009, que hasta un 30%, que mira, es parecido también a si tú vas donde tu banquero favorito, a veces te dice, mira, saca la cuenta, dice, si está por debajo del 30% de tus ingresos, vamos bien, yo te presto. Si está por encima, me dice, tú tienes que revisar las cuentas y Tiene que darme más justificación. tú tienes que volver la próxima semana porque así no va. Entonces, Aquí como andamos. bueno, la República Dominicana hasta el 2009 estaba en un 30%. A partir de ahí, motivado por déficit creciente, pero también resultado de la misma crisis internacional, empiezan a crecer los déficits. Inclusive, hasta el 2009 no había realmente déficit en la economía dominicana. Los déficits fiscales empiezan a partir de ahí. De hecho, hubo casi el mismo tiempo que duraron las Águilas En el sin ganar el 2008 título. Corresponde más o menos a esos Miren, años de señores. déficit. Después, mira, criterio ya se Otro cambió diputado, porque siguieron los déficits y ganó una vez ya finalmente mis Águilas, ¿no? Entonces, volviendo al déficit. Ahora, ¿qué porcentaje de la Pero deuda? vamos a volver Ahora, al déficit. mira, 2019 estuvimos en un 43%. 43%. Eso incluye pago de intereses Claro. y reembolso de capital. Mira, el tema de la deuda, hay dos formas de verlo. Siempre y cuando, para pagar a Pedro, si yo consigo que Pablo me siga prestando para pagarle y el año siguiente lo mismo, no hay problema, porque yo necesito para pagar la deuda que me sigan prestando. Que crean en mí y me presten. Efectivamente. Esto, mira, hasta el momento yo no veo problema de este lado. La credibilidad está La República Dominicana Hay capacidad de pago. Está muy Además, bien la tasa valorada. en los Está países sólidos está muy baja. muy bien valorada, paga una tasa de interés que es muy atractiva. Favorable. No ha habido incidente con la deuda dominicana, entonces la gente nos va a seguir prestando. Pero ese no es el problema. El problema es que en una sociedad como la sociedad dominicana, todavía existen muchas áreas donde tenemos que poder mejorar. Un caso es el sector salud, obviamente, donde no hay suficiente dinero. Pues el hecho de que antes de iniciar el año, de tu presupuesto,
tú tienes que sacrificar 43 pesos de cada 100 pesos que tú para generas. pago de servicio. Quiere decir que Servicio a la entonces deuda. el Estado le queda Está muy poco limitado. espacio Muy limitado. para poder Es un círculo responder. vicioso y eso lo lleva a endeudarse más. Y entonces este déficit es la deuda de mañana, la deuda de mañana, Es el un déficit círculo adicional. vicioso. Y fíjense cómo Y va va a creciendo cerrar una el bola de nieve. 2019, señores. El presupuesto del 2019 decía un déficit de 75.000 millones de pesos. ¿Cómo cerramos? El presupuesto modificado ya hablaba de 97, pero las recaudaciones, por la misma incertidumbre, no han respondido lo que se esperaba. Probablemente el déficit cierre entre 110 y 110 mil millones de pesos, Usted- sin contar el tema eléctrico, que yo no quiero, o sea, para seguir comparando piña Peras de con Cotuí, pera. con piña de Cotuí, ¿no? Correcto. ¿Usted estaría de Espérate. acuerdo con un tope constitucional al endeudamiento externo? Va tú, Melton, luego. Mira, es que Después es de el, esta pregunta, que es el tema de la responsabilidad fiscal. Hay una ley de responsabilidad fiscal. Hay una propuesta de ley No, no de hay una ley, responsabilidad hay una fiscal. propuesta. Hay Digo, una no propuesta. Pero Eso- constitucionalmente, Sí, sí, limitar ponerle esto. un Por eso Sí, cayó no, preso. pero hay ¿Cuál fue que cayó porcentaje, preso? ¿no? Dilma. Dilma. Mira, Pero el no tema- fue por mira, eso. eso es importante, nivel. El Fue tema, por transferencia. mira, el tema de Porque tú- constitucional o no es muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Legalmente. No. Tenemos una serie de leyes, y aquí tenemos, Constitución. es un honorable diputado de la Sí. República que conoce este tema mejor que nadie. Tenemos muchas leyes que mandan a hacer contribuciones como proporcional. porcentaje de eso, porcentaje de lo otro. Y esas leyes no es que se incumplan. Es que no se porque pueden. Se modifican Juan, cada año modifican por cada la año ley el de presupuesto. presupuesto. Municipio, por ejemplo, Entonces, ahí hay 3 casos. La misma ley de presupuesto dice, mire, lo que mandaría hacer es esto y esto y esto. Como no se puede, se va a hacer esto. Se O sea, postergan. no es una ilegalidad porque una ley modifica A otra ley. Tienen la otra misma ley. categoría Exacto. institucional. Entonces, se la posterga. única manera de que eso no se pueda modificar a través de la ley del presupuesto Es un tope es que tenga constitucional. un Rango rango constitucional. constitucional. En el caso Pero de- no sería, disculpe, muy arriesgado constitucionalizar algo Hay que- en manejo económico porque finalmente es algo dinámico, No, puede pero variar. vamos, No, a poner, es vamos a suponer un proporcional tope a del nivel 50% sí, da del 10 PIB y años. que nadie se pueda hay pasar que de ahí. tener, tiene que ser, mira, tiene que ser ¿Estás de acuerdo con eso, Henry? hay que poner Es necesario. ciertos Si no, niveles vamos en la, a caer en un ahora, hoyo. ahora tampoco, o sea, tiene que haber responsabilidad, disciplina, pero tú tienes que considerar que Y puede haber flexibilidad. casos extraordinarios. Poder manejarse. ¿Eh? Recuerden que la Y República flexibilidad. Dominicana, Hasta un sismo, entonces miren, no vas a cambiar la constitución. Precisamente No, pero a tú eso vamos. estableces- Vamos a ver, yo voy a preguntar la ahora República entonces. Dominicana Oh, es sí, uno porque de si los interrumpiendo 10 Eva, países yo voy a más interrumpir. expuesto a El los huracán. riesgos naturales en el mundo. Es uno de los 10 países más expuestos. Por dicha, hasta el momento, la Por Virgen de la suerte, Altagracia es por ha trabajado suerte, es por la muy Virgen de bien. la Altagracia Melton, y el corazón bueno, de Jesús. Melton, la pregunta, una Melton. noticia lamentable antes de Bueno, tu sí, ¿qué pregunta. noticia tiene José? Nos informa Gustavo Sánchez, el vocero de la Cámara de Diputados, Del sobre PLD. la muerte de el diputado por San Cristóbal, Héctor Peguero Maldonado, Otro del diputado. partido Moda. Quizá ustedes no lo recuerden bien a Héctor Peguero, porque Héctor Peguero estaba fuera del país tratándose una enfermedad. Él fue el diputado que a mediados de año se quejó porque no había una rampa para los diputados con sí, discapacidad. sí, con discapacidad. ¿Recuerdan Sí, eso? sí, sí, sí. Entonces se le hizo una rampa a él allá, Ok. porque él iba a las sesiones Y no en podía silla de subir. ruedas. Sí, la última vez que nos reunimos fue en un sitio privado fuera de la Cámara, y él fue en su silla de ruedas y lamentablemente sus familiares han anunciado el fallecimiento y creando las condiciones para traerlo al país. Es el ¿Qué segundo. tenía? ¿eh? La enfermedad. Tenía varias enfermedades. complicaciones. Qué pena. Él hace una semana y 3 días murió Inés Bryan, Sí, Inés Bryan, la la otra enfermera, diputada una por médica, San Pedro de una Macorís, médica 2 muy diputados prestigiosa y- fallecidos Wow, qué en pena. menos de 15 días. Melton Pineda. También de la Cámara de Diputados murió la madre del diputado de Barahona, Miguel Florián, Y de Ricardo Contreras también. del PRM. ¿Y de Ricardo Contreras? También murió El la- de Murió la Monteplata. madre de Ricardo Contreras el día antes del fallecimiento de Inés Bryan. Ricardo Contreras, uno de los diputados más productivos, representante Muy bueno. de Monteplata. Sí, y él- Yo digo, ahí este es del está PRM de el Barahona. diputado también. Amigo nuestro. A Henry. Bien, ¿hasta dónde afectó a la República Dominicana aquellos contratos Tóxicos. tóxicos o parásitos
de los Estados Unidos o la benefició. ¿En qué forma? ¿La benefició? ¿Esa es la crisis del 2008? Ajá. No, mira. De Estados Unidos. Bueno, subió el oro. Perdón. Y bajaron la tasa Oli, de interés. al invitado, déjalo que hable. Sí. Adelante. No, ahora, ¿se refiere a la crisis de ahora o la No, de la del 2008, dice. Vamos, 2008. No, mira. La del 2008. La suerte que tuvo, de cierto modo, la República Dominicana es que tuvimos la crisis bancaria en el 2003-2004. De cierto modo, nos agarró la crisis de 2008-2009 sin una situación mayor de riesgo en el sistema bancario, porque ya tenemos un sistema bancario muy solidificado. Y que íbamos en recuperación. Sí, se eso fue muy aprobaron las importante. leyes Ahora, necesarias aquí. es obvio que si vemos efectivamente todos los indicadores, todas las curvas, es muy fácil ver que efectivamente en 2008-2009 pasó algo en los Estados Unidos y a nivel mundial, porque de hecho el turismo de los Estados Unidos cayó. Las exportaciones de zona franca cayeron, o sea, esto ha afectado. Por eso, mire, La inversión. de verdad, lo mejor que le puede pasar a la República Dominicana es que el crecimiento económico siga en los Estados Unidos, porque algo nos cae Somos el patio. No, definitivamente. Y probablemente el país que más se ha beneficiado en los últimos 10 años del bienestar de la economía de los Estados Unidos, me atrevo a pensar que es la República Dominicana. Henry, a tu derecha un hombre que asegura que su candidato va a ganar. Y a nuestra izquierda, un hombre que asegura que su candidato va a ganar. Tú y yo creo que estamos en el punto medio. Tú estás entre dos equilibrio. Convencidos, Marilena. No, y nosotros estamos, creo yo, tú me corregirás, yo estoy Sí, Henry está en el convencida punto medio también. de que cualquier cosa puede pasar. Mi pregunta, primero me corrige si tú estás conmigo, con Eury o con Oli. Y lo segundo, ¿cómo reaccionan los empresarios locales e internacionales ante un año de no un año electoral, no, porque no es un año electoral cualquiera, un año de tanta incertidumbre como este? Las inversiones extranjeras y los empresarios locales. Bueno, primero te voy a dar una respuesta económica, porque yo siempre he tratado de tener mucho cuidado en no ponerme en comentario político, porque yo entiendo que a mí no me corresponde. Correcto. ¿Okay? Y yo creo que siempre he tratado de tener cuidado. Ahora, es cierto que, mira, en algún momento es muy difícil trazar una frontera entre la política económica y la economía política, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es cierto que un factor que va a condicionar parte del desempeño económico de la República Dominicana es el factor electoral. Y ahí, mira, no hay que ser un genio de política para decir lo que yo voy a decir. Yo creo que la característica diferente esta vez a la del 2016, donde básicamente no había incertidumbres, yo creo que todo el mundo estaba muy claro de cuál iba a ser el escenario. Esta vez hay una doble incertidumbre, porque parecido un poquito quizás al 2012. La única certidumbre que tenemos parece que vamos a tener un presidente nuevo. Sí, eso claro. sí. Entonces, Y un gobierno nuevo. Un presidente nuevo. ¿Con influencia del viejo o no? No, pero independientemente de eso, yo creo que esto es importante, porque entonces cuando comparamos lo que puede pasar o no pasar, tenemos más que estar comparando con el 2012 que con el 2016. Es verdad, sí. Porque son cosas diferentes. Ahora, también hay otra característica diferente, es que las elecciones no se hacen todas el mismo día. Hay un primer torneo electoral ahora. Febrero, 16 en febrero. Y después en mayo. Entonces, esto es algo nuevo. Tenemos que ver cómo impacta positiva o negativamente. Y fíjate, mira, yo viví en Costa Rica, y a diferencia de República Dominicana, en Costa Rica, en momentos de elecciones, afectaba negativamente el comercio y la economía, porque entonces había mitines, se cerraban las plazas, el comercio se caía un poquito. Aquí al revés. Aquí más bien al revés. Dinamiza. No hemos visto mucho de eso todavía, pero yo asumo que como ya se está reactivando la campaña, vamos a ver quizás más todavía después de las municipales. ¿Es cierto que en Costa Rica no hay torre de más de 30 pisos? Mira, cuando yo vivía allá no la sabía, yo tengo un tiempo que no voy allá. Ahora, yo me imagino que por el código sísmico, que es muy
¿Es cierto que Costa Rica ha tenido años que no quema un barril de petróleo? Mira, eso lo dicen porque recuerden que la ventaja que tiene Centroamérica es que tiene una parte hidroeléctrica muy importante. Sí. Y hasta los volcanes le sacan energía. ¿Es cierto que Costa Rica es el país de América Latina que tiene menos carros de lujo? Eso pudiera ser, porque efectivamente, mira, el estilo, mira, yo viví hace mucho tiempo, del 93 al 96, yo vivía en Costa Rica. Yo recuerdo que efectivamente era un país con un estilo de vida muy conservador. Más parecido a los nórdicos. Muy conservador. O parecido, por ejemplo, mira, con el estilo de vida un poco a lo campesino que tú ves en Uruguay. Que tú ves que, mira, no es derrochado. El país más desarrollado de América Latina es Uruguay. Bueno, que también fue el caso de Costa Rica. Ahora, Costa Rica ahora tiene una serie de otras características, pero tiene fundamentos que son buenos. Eso es importante, que frente a todo eso, lo que está pasando, lo que puede pasar, porque mira, pase lo que pasa con el resultado de las elecciones, lo que es importante es que se mantenga la estabilidad. Porque mucha gente está mirando. Y de hecho, lo que me estaban preguntando, es cierto que la razón por la cual se ha frenado la economía es que mucha gente no es que ha cancelado decisiones, nada más lo ha postergado esperando, y eso se traduce también al consumidor, que compras grandes, bueno, sí, mira, vamos a esperar un poquito. Finalmente, Henry. No, pero espérate, finalmente, Henry, el artículo de Infobae sobre cuáles son los secretos del milagro económico. Y ya no le preguntamos eso. No le hemos preguntado, fue fuera del aire, del que nadie habla en América. ¿Qué te parece? Pero en otras palabras, él habló. Oye, mira, en pocas palabras, si usted se lee la primera mitad del artículo, va a pensar que es un artículo pagado por el gobierno de la República Dominicana. Si el esfuerzo de leerlo completo, yo creo que es un artículo que está bastante bien hecho. Y yo creo que, mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que está expuesto ahí. Y yo creo que todo el mundo, de cierto modo, está consciente de eso. La economía dominicana tiene un crecimiento envidiable y envidiado por la gran mayoría de los países de la República Dominicana. El tema de que hubo un lobby para lograr que un reportaje de ese tipo se difundiera en una plataforma como Infobae, que llega a toda América Latina. ¿Usted cree que eso no tiene mérito? El 60% solo lee los titulares. Pero independientemente de que haya sido pagado o no pagado, lo importante que ha sido publicado, la gente lo ha visto, y yo creo que es un análisis que es bastante correcto. La economía dominicana marcha bien a nivel macroeconómico, pero todavía tenemos muchos retos, pero eso está pendiente para las próximas autoridades. Gracias, Henry. No iba a resolver eso. Espera, Henry, no me hagas quedar mal. Henry, vamos a ver. Finalmente, no solamente como economista, sino el artista. Tú tenías un tema económico. Pero verdad, una canción. Yo no había escuchado, cuando yo dije que Al nacer cadenero era la canción más linda que se haya escrito. Cheo Zorrilla, Tamayero. Yo no había escuchado Una primavera para mí. ¿Quién te la mandó? Me la mandó Leandro Núñez. ¿Quién te mandó el video del grupo, la canción interpretada? René del Rico. Tu compañera Marielena. Pero correctamente debo decir que ahora pongo Al nacer cadenero en segundo, Una primavera para el mundo en primer lugar. De René del Rico. Y Por amor en tercero. Las tres son buenas, las tres pueden estar en primer lugar. Y usted comparte eso que ya conoce nuestra escuela. Cántese uno de ellos. En mi top 3 mira. Igual. Por amor. Por amor está en primero para usted. Que no tiene versión en francés, que siempre lo hablaba. ¿No tiene versión en francés? No. Deberían hacer eso una hemos hablado versión. con el maestro Solano. Hay que hacer una versión en francés. Bellísima. En primer lugar, por amor. Quedaría bonito. Hay una que me gusta mucho, pero mucha gente fuera del país piensa que es una canción colombiana. ¿Cuál? Porque la cantaba Claudia de Colombia, que es Tú me haces falta. Tú me haces falta. Eso es Cheo Feliciano. Eso es Cheo Feliciano, el boricua. Esto, mira. ¿Cuál usted va a cantar? La cantaba, pero la canción es. ¿Cuál va a cantar? La canción Tú me haces falta es dominicana. Y ahora, el artista Henry. ¿Cuál va a cantar él? Me gustaría que usted cantara Por amor en francés. Yo me tomé un descanso musical el año pasado, completo. Ya yo me he comprometido y yo espero volver en algún momento del 2020, pero tengo que ver en función de la usted pudiera cantar, don Henry, usted pudiera cantar Por amor en francés.
hay que ponerle las letras. Hay que poner, hay que hacer la traducción. Hay que trabajar. Bueno, finalmente ya tenemos a Él va a cantar, tranquilo, tómate la pastilla. Aquí tú sabes que aquí viene. Mire el agua ahí, bebe. A mí me gusta tener ese. Déjelo tranquilo, no lo presione. Y usted bebe con un traguito. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Tremenda entrevista. Muy